Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo que aunque invisible tiene un impacto enorme en la geopolítica actual, las operaciones electromagnéticas, o como las conocemos en el ámbito militar, las OEM. Un tema que a veces sí pasa desapercibido, ¿verdad? Porque solemos pensar en tanques, aviones, en la fuerza bruta, pero controlar el espectro electromagnético puede ser mucho más decisivo en un conflicto, digamos, moderno. Totalmente. Es como un campo de batalla silencioso, ¿no? Y lo más curioso es que todos dependemos de él a diario sin darnos cuenta. Piensen en su celular, en el GPS, el Internet. Todo funciona gracias a ese espectro, que ahora se está convirtiendo en un nuevo terreno de batalla. Exactamente. Y esto implica que las OEM van mucho más allá de lo que tradicionalmente conocíamos como guerra electrónica. Ya no se trata solo de interferir radares o comunicaciones, estamos hablando de manipular toda la energía electromagnética con fines militares. Manipular toda la energía. Uy, eso suena como algo de ciencia ficción. ¿Podrías darnos ejemplos concretos para entender mejor el alcance de las OEM? Claro, imaginemos un dispositivo capaz de interferir con la señal GPS cerca de un aeropuerto. Podría generar un caos en el tráfico aéreo, causar retrasos, incluso poner en riesgo la seguridad de los vuelos. Y todo esto sin necesidad de un solo soldado en tierra. Ese es el tipo de impacto estratégico que pueden tener las OEM. Impresionante. Y eso nos lleva a otra pregunta clave. ¿Quiénes son los actores? Los gremios, digamos, dentro de las fuerzas militares que se encargan de las OEM, es tan simple como tener una unidad de guerra cibernética. No, para nada. Aunque la ciberguerra es una parte importante, las OEM abarcan mucho más. Cada rama del ejército, el ejército de tierra, la armada, la fuerza aérea, tiene sus propias, digamos, especializaciones en este campo. Lo que se busca es una integración de capacidades para un control total del espectro. Y en ese sentido, ¿qué papel juega el Centro de Operaciones Electromagnéticas que se creó en España? Es una señal de que nos estamos tomando en serio este nuevo tipo de guerra. Sin duda. La creación de CIOM es un paso fundamental y su origen es bastante interesante. Surgió de la necesidad de mejorar la coordinación y el intercambio de información de inteligencia. Se dieron cuenta de que en conflictos como el de Afganistán, la falta de comunicación entre unidades podía tener consecuencias fatales. En Afganistán. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Claro, imagina que una unidad tiene información crucial que podría salvar vidas, pero por problemas de burocracia o falta de coordinación, esa información no llega a tiempo a otra unidad que la necesita. Eso es lo que se busca evitar con centros como el COM. Centralizar la información y garantizar que llegue a quien la necesita, en el momento preciso. Entiendo. Entonces, el COM busca ser ese director de orquesta que coordina a todos los gremios involucrados en la OIM. Sí. Exactamente. Y no solo se trata de coordinar, sino también de analizar la información, identificar amenazas y planificar estrategias para garantizar la superioridad en el espectro electromagnético. Y hablando de estrategias, ¿qué nos dicen los conflictos recientes, como los de Siria u Ucrania, sobre la importancia de las OEM? ¿Qué lecciones hemos aprendido? Dos lecciones claves. La primera, que la capacidad de Rusia para interferir con misiles Tomahawk, una herramienta fundamental para Estados Unidos, nos obliga a replantearnos la idea de los ataques quirúrgicos. Si un misil que se supone es de alta precisión puede ser desviado o cegado por interferencias, aumenta el riesgo de daños colaterales y errores. Eso cambia por completo el panorama, ¿no? Ya no se puede asumir que un ataque con misiles inteligentes será limpio y preciso. Exactamente. Y la segunda lección tiene que ver con la interceptación de comunicaciones. Los avances en la potencia de procesamiento permiten a los adversarios romper códigos de encriptación que antes se consideraban seguros. En serio. Entonces nuestras comunicaciones militares son más vulnerables de lo que creíamos. Así es, la encriptación que hoy consideramos robusta, mañana puede ser vulnerable. Esto nos obliga a estar un paso adelante, desarrollando sistemas de comunicación más robustos y resilientes. Es como un juego del gato y el ratón tecnológico, Mm. ¿no? Una batalla constante por la seguridad de la información. Y todo esto nos lleva a otro tema, el papel de las OEM en la llamada zona gris del conflicto. Esas acciones que están por debajo del umbral de la guerra tradicional. La zona gris, un terreno donde las OEM son particularmente efectivas. Hablamos de acciones que no llegan a ser un ataque militar directo, pero que pueden causar un gran daño o generar caos. ¿Podrías darnos algunos ejemplos para entender mejor este concepto? Claro, piensa en el síndrome de La Habana, donde se sospecha que se utilizó energía electromagnética para afectar la salud de diplomáticos estadounidenses. Aunque no se ha comprobado, ilustra el potencial de las OEM para causar daño sin dejar rastro. Suena aterrador. ¿Y qué otros ejemplos podríamos mencionar? El uso de dispositivos de control de multitudes, que emiten ondas electromagnéticas para dispersar manifestantes.
O la manipulación de señales GPS para desviar barcos, drones, incluso vehículos autónomos. Es decir, que las OEM se pueden usar de muchas maneras en esa zona gris, desde causar daño físico hasta manipular la información o influir en la opinión pública, ¿correcto? Exactamente. Y lo más preocupante es que al ser acciones invisibles, son muy difíciles de detectar y de atribuir a un actor específico. Ya veo. Y ante este panorama tan complejo, ¿cómo está respondiendo la OTAN? ¿Se están tomando en serio la creciente importancia de las OEM? La OTAN lleva años hablando de la importancia del espectro electromagnético. Pero fue en 2018, cuando Rusia demostró su capacidad para interferir con sistemas de comunicación en el Mar Báltico, que la alarma se encendió de verdad. A partir de ahí, la inversión en OEM se ha disparado, buscando desarrollar estrategias para mantener la superioridad en este nuevo campo de batalla. ¿Y qué hay de España? ¿Qué papel estamos jugando en este nuevo escenario? ¿Nos estamos quedando atrás? Para nada. España ha asumido un papel de liderazgo, especialmente en el ámbito marítimo. Un ejemplo son los ejercicios MARSET, donde se simulan ataques a buques mercantes utilizando OEM, para probar nuestras defensas y desarrollar estrategias de respuesta. Es decir, que estamos preparándonos para un escenario donde la interrupción del tráfico marítimo, con todas sus consecuencias económicas, podría ser una realidad. Correcto, exactamente. Y no solo la Armada, también el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire están invirtiendo en mejorar sus capacidades en OEM. Bueno, hasta ahora hemos cubierto bastante terreno. Hemos visto qué son las OEMs, quiénes son los actores claves, las lecciones aprendidas en conflictos recientes, el papel de la zona gris y la respuesta de la OTAN y España. Pero antes de continuar, me gustaría hacer una pausa y preguntarle algo que seguramente muchos de nuestros oyentes se están preguntando. Estamos ante una nueva guerra fría, pero esta vez en el campo electromagnético. Es una pregunta muy interesante. Sin duda, estamos viendo una creciente competencia entre las grandes potencias por el control del espectro electromagnético. Y esta competencia tiene el potencial de escalar a niveles muy peligrosos. Y hablando de peligros, ¿cuáles son las principales amenazas que enfrenta España en este nuevo escenario? ¿Y qué se está haciendo para proteger nuestras infraestructuras críticas de un posible ataque electromagnético? Nuestras redes eléctricas, sistemas de comunicación, transporte, servicios financieros, todos son vulnerables a un ataque electromagnético. Un ataque a gran escala podría paralizar el país. Por eso se están tomando medidas para mejorar la resiliencia de estas infraestructuras, como sistemas de protección, planes de contingencia y concienciación ciudadana. Claro, porque no solo se trata de proteger a las Fuerzas Armadas, sino a toda la sociedad. Y hablando de la sociedad, ¿qué papel juega la cooperación internacional en este nuevo escenario? Se está trabajando en conjunto para establecer normas y protocolos que regulen el uso de las OEM. La cooperación internacional es fundamental. España participa activamente en foros como la OTAN y la Unión Europea para compartir información sobre amenazas, desarrollar estrategias de defensa conjuntas y, por supuesto, trabajar en la creación de un marco legal que regule el uso de las OEM. Un marco legal que sea claro y que evite la escalada de tensiones. Y hablando de mantenerse informados, les recordamos a nuestros oyentes que pueden encontrar más información sobre estos temas en la revista GeoDS, que pueden suscribirse de forma gratuita en geods.com. Allí encontrarán análisis profundos sobre geopolítica, defensa y seguridad. Una fuente de información imprescindible para entender el mundo en que vivimos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este podcast y suscribirse para no perderse nuestras próximas inversiones. Exacto. Y ahora continuemos nuestro viaje por el mundo de las OEM. En la siguiente parte profundizaremos en la guerra híbrida y el papel que juegan las OEM en este nuevo tipo de conflicto. No os lo pierdan. Hablando precisamente de la guerra híbrida, es un concepto clave para entender el panorama actual. Ya no se trata solo de ejércitos enfrentándose en un campo de batalla, digamos, tradicional. Es un tipo de conflicto mucho más complejo, ¿no? Donde se combinan estrategias militares con propaganda, ciberataques, desinformación. Exactamente. Y en este escenario, las OEM se convierten en un arma muy poderosa. Permiten actuar con sigilo, causar daño o interferir con las operaciones del adversario sin necesidad de una confrontación directa. ¿Podrías darnos ejemplos concretos de cómo se usan las OEM en la guerra híbrida? Claro. Imagina un ataque dirigido a las redes eléctricas de un país. Un apagón generalizado puede generar caos, desestabilizar al gobierno y afectar la moral de la población. Todo sin necesidad de disparar un solo tiro. Es decir, que las OEM pueden usarse como un arma de disuasión para debilitar al enemigo antes de una posible confrontación directa. Exactamente. Y también pueden usarse para manipular la información, difundir propaganda, crear confusión entre la población, influir en procesos electorales. Las posibilidades son casi infinitas. Es un aterrador.
Y lo que más me preocupa es que, como decíamos antes, estas acciones son muy difíciles de detectar y de atribuir a un culpable. Esa es la gran ventaja de las OEM en la guerra híbrida. Permiten a los actores, ya sean estados o grupos terroristas, actuar en la sombra, sembrar el caos y debilitar al enemigo sin dejar huellas. Y hablando de grupos terroristas, ¿qué papel juegan las OEM en la lucha contra el terrorismo? También son una herramienta fundamental. Permiten interceptar comunicaciones, rastrear movimientos, incluso desactivar artefactos explosivos. Los drones, por ejemplo, pueden equiparse con sensores electromagnéticos para detectar actividades sospechosas. Es decir, que las OEM también se pueden utilizar para proteger a la población. Sin duda, pero hay que ser conscientes de que su uso también plantea dilemas éticos y legales. Es importante que su aplicación se rija por el derecho internacional y que se respeten los derechos humanos. Totalmente de acuerdo. No podemos caer en la trampa de usar las mismas armas que nuestros enemigos, sin importar el fin. Y hablando del futuro, ¿qué tendencias crees que marcarán el desarrollo de las OEM en los próximos años? Creo que veremos una miniaturización de los sistemas. Dispositivos cada vez más pequeños y potentes, más difíciles de detectar y neutralizar. También veremos una mayor integración con la inteligencia artificial, lo que permitirá automatizar procesos y tomar decisiones en tiempo real. Eso suena a un escenario bastante complejo. ¿Están las Fuerzas Armadas españolas preparadas para enfrentar estos desafíos? Se están haciendo grandes esfuerzos para modernizar nuestros sistemas de guerra electrónica y para formar personal especializado en OEM. Pero es una carrera constante, tenemos que seguir innovando y adaptándonos a las nuevas tecnologías. Y en ese sentido, ¿qué papel juega la cooperación internacional? ¿Estamos compartiendo información y trabajando en conjunto con otros países para hacer frente a estas nuevas amenazas? La cooperación es fundamental, como ya hemos dicho. España participa activamente en programas de intercambio con otros países, compartiendo conocimientos y experiencias. También se está trabajando en la estandarización de protocolos y en la creación de un marco legal internacional que regule el uso de las OEM. Y mientras tanto, nosotros, los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mantenernos informados sobre este tema tan complejo y sus implicaciones en nuestras vidas? Hay muchos recursos disponibles. Recomiendo la revista Geodese, que ofrece análisis en profundidad sobre geopolítica, defensa y seguridad, incluyendo las OEM. Pueden suscribirse gratuitamente en geodese.com. Una excelente fuente de información. Y por supuesto, no olviden seguir nuestro podcast para mantenerse al día con las últimas novedades en este y otros temas de actualidad. Denle me gusta y suscríbanse para no perderse nuestras próximas inversiones. Exacto. Y ahora, después de este recorrido por la guerra híbrida y el futuro de las OEM, vamos a adentrarnos en un tema que nos afecta a todos: la seguridad de las infraestructuras críticas. ¿Cómo podemos proteger nuestras redes eléctricas, sistemas de comunicación, hospitales de un posible ataque electromagnético? De eso hablaremos en la próxima parte. Llegamos ya a la recta final de nuestra inversión. Y nos queda un tema crucial: la seguridad de las infraestructuras críticas. Algo que nos afecta a datos, ¿verdad? Nuestras ciudades, hospitales, sistemas financieros. Todo depende de un flujo constante de energía e información. Exactamente. Y como hemos visto, las OEM tienen el potencial de interrumpir ese flujo, causar un daño enorme y paralizar a toda una sociedad. Imagínese un apagón masivo, el colapso de las comunicaciones, la interrupción del transporte. Sería un caos total. Un escenario que suena a película de desastres, pero que podría convertirse en realidad si no se toman las medidas adecuadas. ¿Cuáles son los puntos débiles, digamos? Las principales vulnerabilidades que tenemos que proteger. Nuestras redes eléctricas son un objetivo obvio. Un ataque electromagnético a gran escala podría dejar a millones de personas sin luz, afectar el funcionamiento de hospitales, industrias, sistemas de control de tráfico. Las consecuencias serían devastadoras. Y no solo las redes eléctricas, ¿no? También los sistemas de comunicación, los satélites, los centros de datos. Así es, toda nuestra sociedad está interconectada. Dependemos de un flujo constante de datos. Un ataque dirigido a los nodos clave de esa red podría paralizar al país, dejarnos a oscuras en el sentido literal y figurado. ¿Y qué se está haciendo para prevenir este tipo de ataques? ¿Estamos realmente preparados para defendernos en este nuevo campo de batalla, digamos, electromagnético? Se está trabajando en varios frentes. Por un lado, se están implementando medidas de protección física en las infraestructuras críticas, blindajes electromagnéticos, sistemas de respaldo, protocolos de seguridad. Y por otro lado, se está invirtiendo en la formación de personal especializado, en la detección temprana de amenazas, en la capacidad de respuesta ante un ataque. Es decir, que no basta con construir muros más altos. También hay que tener a los guardianes bien entrenados y equipados. Exactamente. Y no solo eso. También es crucial concienciar a la población sobre la importancia de la seguridad en el ciberespacio. Muchas veces, un simple descuido, un correo electrónico malicioso, puede ser la puerta de entrada para un ataque a gran escala.
Es un recordatorio de que la seguridad no es solo responsabilidad de los gobiernos o las Fuerzas Armadas, sino de todos nosotros. Y en ese sentido me gustaría volver a un tema que mencionamos antes, la cooperación internacional. Se está trabajando en conjunto para establecer normas y protocolos que regulen el uso de las OEM. Sin duda, es un tema complejo. Pero hay un consenso generalizado sobre la necesidad de establecer límites, de evitar una escalada de tensiones que podría llevarnos a un conflicto global. Se están creando foros de diálogo, se están compartiendo experiencias, se está buscando un marco legal que nos proteja a todos. Un marco legal que esperemos sea claro y efectivo. Y hablando de mantenerse informados, les recordamos a nuestros oyentes que pueden encontrar análisis profundos sobre estos temas en la revista Geodese, que pueden suscribirse de forma gratuita en geodese.com, una herramienta imprescindible para comprender los desafíos del mundo actual. Y no olviden darle me gusta a este podcast y suscribirse para no perderse nuestras próximas inmersiones. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda sobre las operaciones electromagnéticas. Un tema complejo, pero fascinante, que nos recuerda que el futuro de la seguridad, la geopolítica, incluso de nuestra vida cotidiana, está íntimamente ligado a este espectro invisible que nos rodea. Hasta la próxima.